Bueno, el siguiente patrón que vamos a ver es el patrón prototype. El patrón prototype es un patrón creacional que permite crear un objeto haciendo una copia de uno ya existente, sin necesidad de llamar a su constructor. Hay varias veces que esto es muy útil. Cuando un objeto es muy complejo o crearlo lleva mucho tiempo, su constructor demora mucho tiempo, por ahí es más eficiente hacer una copia de un objeto que ya creamos, que ya gastamos el tiempo creándolo. Entonces hacemos una copia de este objeto y la copia esta la personalizamos, le cambiamos los atributos que realmente nos hacen falta. Ese es el objetivo, la motivación del objeto prototype. ¿Cuál es la aplicabilidad? Prototype generalmente se usa con clases que no se sabe cómo se van a instanciar en tiempo de ejecución. Bien. Entonces, en tiempo de ejecución vos tenés que definir, ahí recién está especificado, y el prototype permite que en vez de tener una herencia, tengas instancias concretas de objetos y estos objetos personalizados sean los que dicen cómo se van a comportar. La otra posibilidad es cuando tengo pocas combinaciones de un determinado objeto, de una determinada clase, entonces en vez de realizar herencia, realizo clones de ese objeto en particular. Ahora podemos ver la estructura. En la estructura tenemos un cliente, que es el que va a utilizar estos objetos. Tenemos en general una interfaz, una clase abstracta de la cual vamos a heredar. Esta clase lo único que nos dice es que tenemos que implementar el método clone. Bien, este método va a ser el que nos va a dar la copia del objeto. Entonces, el prototype es la interfaz que va a obligarnos a implementar ese método clone. Después vamos a tener los concrete prototype, que van a ser las clases a las cuales van a implementar cómo se copia un objeto de esa misma clase. Y lo vamos a poder, una instancia de esa clase la vamos a poder clonar. Y después tenemos el cliente, que es el que utiliza este objeto, diciéndole clone y obteniendo una copia. Bien. La demo que vamos a hacer va a ser de esta manera. Vamos a evitarnos la clase abstracta y las distintas clases heredadas. Vamos a utilizar directamente una sola clase que va a tener un tipo interno y va a tener su método clone. Entonces ya está. Esto es un prototype, ¿bien? Un objeto del cual podemos obtener copias nosotros. Entonces vamos directamente a la demo. Entonces, lo que vamos a hacer es, habíamos dicho, primero que todo, un objeto, una clase shape, ¿bien? Class shape. Y a esta clase shape le vamos a crear unos métodos públicos. Vamos a crear su constructor, que lo vamos a dejar vacío nomás. Bien. Después vamos a crear su dato que íbamos a tener guardado, que iba a ser el tipo, que iba a ser este shape. Lo vamos a poner, así. Así no tenemos el orden de primero los atributos por los métodos. Y por último tenemos que implementar el clone, que para implementar el clone necesitamos devolver un objeto del mismo tipo. Bien, entonces vamos a devolver un puntero al mismo tipo. ¿Cómo vamos a realizar la copia? Bueno, vamos a crear un nuevo objeto, pero a través de un constructor en particular. Entonces vamos a devolver una nueva copia de un shape y le vamos a pasar el tipo del cual soy yo. Bien, acá deberíamos asegurarnos de crear una copia exacta de una instancia de este objeto. En nuestro caso, como el único atributo que tenemos es este, vamos a devolver un nuevo shape con este tipo de datos. Pero bueno, el constructor que creamos, el constructor vacío, no implementa eso. Por lo tanto, vamos a crear un constructor privado, ¿bien? Para que lo pueda utilizar nada más que la misma clase. Entonces vamos a utilizar un constructor. Vamos a generar directamente. Generar un constructor que implemente eso. ¿Bien? Pero lo vamos a hacer privado. Entonces, tenemos nuestro constructor, shape,
que lo vamos a llamar de acá, le vamos a pasar el tipo y ese tipo va a ser el que se va a guardar como su atributo. Entonces, este método va a estar creando copias de sí mismo. Este constructor vacío es el que podemos llamar desde cualquier lado. Vamos a estar creando un shape sin forma. Esa es la idea. En vez de utilizar herencia, vamos a crear círculos y vamos a crear rectángulos, pero en vez de con herencia, personalizando cada una de las formas. Entonces, vamos a utilizar este shape que ya está formado. Entonces vamos a crear los objetos de los cuales vamos a crear copias. Entonces vamos a crear un círculo y vamos a crear un rectángulo. Al círculo le vamos a decir que su tipo es igual a círculo y al rectángulo le vamos a decir que su tipo es igual a rectángulo. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos nuestros prototipos. Estos se le dicen prototipos, son objetos de los cuales vamos a obtener copias. Ya están creados, los vamos a utilizar para crear copias. Entonces vamos a tener ahora un shape, un puntero que se lo vamos a llamar círculo y vamos a crear otros círculos. Vamos a crear un círculo y le vamos a decir clónate. ¿Bien? Entonces, este objeto shape que acá no tenía ningún valor su atributo type, acá se lo seteamos y después creamos una copia de él. Lo mismo vamos a hacer con el rectángulo. Entonces ahora vamos a tener los objetos originales, los prototipos y las copias de los prototipos. Vamos a ver de utilizarlo. Vamos a ver qué dice el tipo del círculo. Bien. Ese debiera ser un círculo también. Y vamos a ver qué dice el rectángulo. De esta forma estaríamos obteniendo copias del objeto círculo sin necesidad de pasar por su constructor común. Vamos a ver una prueba, si esto está bien debería funcionar. ¿Qué se está quejando esto? Referencia shape sin definir. Shape rectángulo, shape círculo. Le vamos a decir no, que este va a ser el default. Vamos a decir. Sí, que no haga nada directamente. No, me he olvidado de implementar el shape. Bien, vamos de nuevo. Bien, ahí tenemos el primer seout es de círculo y el segundo seout es un rectángulo. Este ejemplo es muy simple, pero podríamos apreciar que si en este constructor yo tuviera que hacer muchas cosas, podría hacer un sleep y dormir unos 50 segundos. Bien, esto sería la construcción de este objeto, sería muy lento, pero yo al final obtendría un rectángulo. Imagínense esta demora como una llamada a una base de datos, como hacer un cálculo muy complejo que demora mucho tiempo, o otras tareas que demoran mucho tiempo. Y si todos los objetos que se calculen desde ahí van a ser similares, yo podría directamente obtener copias. Ese es el objetivo de este patrón. La otra utilidad es la de decir, che, en vez de tener una clase abstracta shape y heredar y tener círculo, rectángulo, cuadrado, etcétera, 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 utilizo directamente un prototipo. Entonces tengo una sola clase para no tener demasiadas clases generadas y después creo instancias de esa clase y personalizo cada una de esas instancias. Y a esas instancias que creo por primera vez las utilizo de prototipos para obtener los nuevos objetos que me hacen falta. Pueden ver que el código como está acá está bastante feo. El main se encarga de crear los prototipos y crear las copias que él va a utilizar. Generalmente lo que se sabe hacer es meter la creación de los prototipos dentro de un factory y el factory me entrega copias del objeto desde los prototipos. Entonces empezamos a ver cómo se puede interactuar entre los objetos. Otra forma de utilizar el prototype
es cuando hay objetos muy complejos, crear un pool de objetos, tener una factory que tiene en realidad ya objetos creados y me va entregando esos objetos a medida que se los voy solicitando.